Bienvenidos a Desiguales, 9 de la noche, aquí en la televisión pública, en vivo y en directo para todo el país. Bueno, en este momento en el Senado Nacional se está discutiendo la ampliación o la reforma de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido interesantísimo para quien pudo hacerlo y si no lo recomendamos, escuchar los argumentos de los distintos sectores que están votando en este momento, seguramente con acuerdo para la reforma. Te podemos explicar un poquito más en detalle cómo se confeccionó ese acuerdo y también qué sectores salieron a oponerse a la reforma de la Corte Suprema de Justicia al grito de, lo que ayer leíamos del comunicado de Juntos por el Cambio, es un ataque a la justicia, como por ejemplo la AmCham, la Cámara de Intereses Comerciales de empresas estadounidenses en la Argentina. Pero tiene mucho interés en la Corte Suprema de Justicia, demostró. Por supuesto. ¿Por qué decimos que es muy interesante? Porque ahí se revela claramente, cuando uno logra limpiar la hojarasca de cuáles son los argumentos que se utilizan, quiénes se sienten a resguardo de la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia, que como decía hace minutos nada más la senadora Juliana Di Tulio, es una Corte de 4 miembros y por distintas situaciones muy débil frente a los avances de los intereses del poder real en la Argentina. Después hay otro tramo del análisis que tiene que ver, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? La pregunta es, en la Argentina, ¿en qué momento aparece un tiempo ideal para decidir determinadas cosas? Y sobre todo cosas muy estructurales. Responde a la muñeca política, al trabajo de la propia política para encontrar el momento. Pero hoy un amigo, Mariano Hamilton, me decía que Pasarela, decía Daniel Pasarela, que hay que patear al arco. Porque cuando vos pateás al arco, algo pasa. Es muy probable que en diputados la cosa esté muy difícil para conseguir los votos necesarios para la ampliación, pero hoy escuchaba a senadores de Juntos por el Cambio decir, bueno, si efectivamente el problema son los tiempos de la Corte y que esos tiempos son políticos para decidir cosas muy importantes, se puede ir modificando alguna que otra cosa. Y eso es interesante porque pone el tema arriba de la mesa y fuerza un estado de la situación, un estado de la discusión que antes no había. Igual los tiempos políticos son siempre muy dependiendo de qué te convenga, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Comisión de Diputados iba a comenzar a debatirse la ley de humedales. Sí. Y CRA, Federación Agraria, salieron a decir, están haciendo uso del tiempo político, ¿no? Por los incendios. 10 años tuvo cajoneada la ley de humedales en el Congreso de la Nación. Ahora hay un cuarto intermedio para continuar el 29 de septiembre con ese debate. Pero repito, ¿cuándo es? Si cuando están incendiando los humedales, en un momento, ¿cuándo? Reitero, si durante 10 años no se trató, quizás lo que habría que reconocer son los intereses que hay detrás de CRA, de Federación Agraria o de la Rural para que esa ley no ocurra. Digo, es mucho más sencillo, no más sencillo, es mucho más honesto decir que estás en contra, dar los motivos de por qué, o como puede hacer ahora la AmCham en todo caso. ¿Por qué la AmCham considera que es justamente un ataque a la justicia y un ataque a la seguridad institucional que se quiera modificar por ley en el Congreso y vía debate político la Corte? Claro. Si es el camino que tiene que hacer, no es por decreto. Hay muchas cosas muy interesantes para debatir sobre esto. También se mencionaba los acuerdos que desde la democracia se instauraron después de la dictadura cívico-militar. También hay que reconocer que esa era una democracia bastante chata, de un vuelo bastante bajo, pero con acuerdos, por supuesto, que no era el terrorismo de Estado la vía de resolver la distribución del ingreso en la Argentina. Pero sin embargo, esos acuerdos, en el momento que la democracia escaló y empezó a tocar otros intereses, ese acuerdo, algunos de los sectores que lo mantenían vigente, empiezan a desconfiarle. O por lo menos a esos cambios que va pidiendo la sociedad por sus nuevas demandas, no lo quieren. Y ahí empieza una disputa muy interesante que no está resuelta ni mucho menos. No hay tiempo ideal para discutir estas cosas, pero por eso decía, al gobierno se le critica mucho la audacia política para instalar temas arriba de la mesa, para poner temas en discusión, y que esa propia discusión vaya generando un movimiento de la política tal que pueda quizá no lograr el máximo, pero sí empezar a instalar algunas novedades en ese sentido. Por eso me parece que es valioso esta discusión con los argumentos que se puedan escuchar. Le decíamos ayer, ¿por qué la Corte Suprema importante en este momento y esa operación tan sutil de hacernos creer que esta discusión no tiene nada que ver ni con la inflación, ni con la pobreza, ni con el empleo? Bueno, porque muchas de las cosas que se van discutiendo terminan muriendo en una Corte Suprema deslegitimada o en un Poder Judicial que tiene aquí en discusión la cabeza. Claro,
hay cosas muy emblemáticas. Y estamos hoy en Desiguales con un invitado muy especial. Es Sebastián de Sousa. Sebastián, le cambiaste el nombre, sí, bárbaro. Fabián. Fabián de Sousa es director ejecutivo del Grupo Indalo, que fue uno de los casos emblemáticos de persecución a través del Poder Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. Estuvo preso, lo espiaron en la cárcel, el objetivo era el despojo de sus empresas y sobre todo de un medio de comunicación que ponía en discusión todo lo que estaba pasando durante ese gobierno. No fue el único caso, por supuesto hubo un montón, pero fue uno muy emblemático y vamos a charlar en este día tan particular con un protagonista, por supuesto, interesante. Nos metemos en un rato con Néstor, con Flor y con Pablo, pero antes el informe y la entrevista. De todas las investigaciones, ¿cuál es la que más te gustó? Claramente los 8.000 millones de pesos de elusión fiscal del empresario patagónico Cristóbal López. Claro. ¿Por qué estamos acá? Porque el 13 de marzo del 2016, un prestigioso periodista del diario de La Nación escribió una nota que dijo: Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones durante el kirchnerismo. A partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Quién apareció? ¿Quién puede haber denunciado? Lilita Carrió ya anticipó que pedirá que se avance contra el empresario y los Kirchner. Carrió amplió la declaración. La denuncia de la doctora Carrió, como único anexo, tiene la nota de Alconada de los 2 días anteriores. Carrió amplió la declaración. Ahora el fiscal Gerardo Policita tomó esa ampliación y decidió llamar indagatoria a Cristóbal López, a su socio Fabián de Sousa. Cuando usted va a una estación de servicio del grupo Indalo, que es Oil Combustibles, cuando cargas combustibles, 1/4 parte es el ITC. En vez de dárselo a la AFIP, se lo quedaba. Oil Combustible, a diferencia de la atroz mentira que dice la elevación a juicio, no vende a consumidores finales. El grupo de Cristóbal López le debe a la AFIP creo que 8.000 millones de pesos. Dígame qué va a hacer usted como gobierno y cuál es su mirada. Lo que estamos haciendo, estamos accionando, buscando trabar embargo sobre todo lo que se pueda para que se paguen los 8.000 millones de pesos. La Sala de la Cámara Federal ordenó la libertad, la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un fallo que a Macri lo enloqueció. La indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo. ¿A usted también? Absolutamente. Atención, porque presentó su renuncia al polémico camarista integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballesteros. Esto fue después de que liberaron en este polémico fallo a Cristóbal López. Adrián. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. Era una detención política. Era una detención que había sido requerida por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Un resumen de estos años, diríamos, ¿no? Fabián, noches, gracias por haber venido. Para su público. Te quiero preguntar, yendo un poco a lo que está pasando ahora, que es este intento de proyecto de ley para reformar la Corte. ¿Crees que es uno de los pasos posibles para un poder judicial más justo? Yo creo que la justicia debe ser toda evaluada en su conjunto, ¿no? La Corte puede ser un camino que permita iniciar el proceso de evaluación de la acción de la justicia, de la administración de justicia. Pero me parece que es mucho más profundo que el modificar el número de miembros de la Corte. Y esto hoy, la discusión es si la Corte sirve o no sirve para tener o no tener impunidad. Digamos, hoy la discusión que estamos viendo en el Senado es si la mayoría el cambio de las mayorías en la Corte o el cambio de números de miembros de la Corte va a permitir tener impunidad de determinados sectores. En realidad la justicia es mucho más profunda que todo eso, digamos. Lo que nos tocó vivir a nosotros o lo que le tocó vivir a un grupo de personas no es lo que le toca vivir a la sociedad, pero la acción de la justicia, de quién va a reclamar cuando es sujeto, se está divorciando y necesita tener la ayuda alimentaria, por los casos de los femicidios, por el caso de todo lo que es a la vida de las personas, no funciona. Con lo cual, lo que hay que revisar es todo el proceso de administración de justicia. O sea, yo creo que la modificación de cantidad de miembros de la Corte ayuda, pero no significa que vaya a modificarse el funcionamiento de la justicia. ¿Y ves condiciones políticas para lograr ese cambio? Creo que deben partir de un acuerdo nacional. O sea,
las transformaciones a la Argentina me parece que pasan por la construcción de un acuerdo. Esos acuerdos que vos recién decías en tu introducción, que aquellas nacieron allá en el 83, en donde no existía más el terrorismo de Estado, pero tampoco los golpes de Estado, ¿no? O sea, hubo un acuerdo sobre eso y a partir de ahí, cuando se fueron evolucionando en resolver la cuestión de la distribución de la riqueza sustantivamente, hay algunos sectores que de ese acuerdo se fueron retirando. Me parece que hay que volver a sentar a la mesa, hay que construir un acuerdo sobre ejes 4, 5, 6, 10 ejes que hagan que tengamos una posibilidad de reconstruir la República. Ahora, ¿esa mesa quiénes la tienen que conformar? ¿Solamente los políticos? Y yo creo que deben ser quienes deben potenciar esa mesa, porque son los que representan al pueblo. Porque, y te pregunto esto porque en ese mismo sillón, por ejemplo, Eduardo Valdés dijo, tiene que haber dirigentes de medios, y habló puntualmente de Manieto en una mesa política en el año 2022. A mí me gustaría que el punto de partida de una mesa sea quienes representan al pueblo, no quienes representan a los sectores o quienes representan a los intereses particulares, porque si no se desvirtuaría el objetivo de la mesa. Después, por supuesto, después que se construyan los consensos básicos, esas mesas se tienen que ir ampliando para ir ampliando esos consensos, esos trazos gruesos, transformarlos en verdaderas políticas de Estado, y ahí sí necesita la política ampliar, invitar a los empresarios, invitar a los sindicalistas, invitar a los movimientos sociales, invitar a las fuerzas activas de la sociedad a efectos de las ideas gruesas, transformarlas en políticas serias de Estado. Ahora es el diagnóstico que hace la vicepresidenta de la Nación, y reiteradamente, ¿no? Ella dice en una de las famosas cartas, en momentos de discusión fuerte con Alberto Fernández, dice, bueno, tiene que sentarse la dirigencia política para un acuerdo general, sobre todo sobre el bimonetarismo, tienen que sentarse la élite económica y se tienen que sentar los dueños de los medios de comunicación, entendiendo que hay sectores o hay representantes políticos de esos sectores que si esos sectores no están, difícil acordar. Todo esto para preguntarte si vos te sentarías en una mesa eventualmente, por ejemplo, con Héctor Manieto. Yo me sentaría con todo el mundo, no tendría problema de sentarme con nadie. Lo hago a diario, habiendo vivido lo que me tocó vivir, he perdonado y me he dedicado a sentarme a trabajar y no he puesto nunca una limitación en la construcción quien esté sentado en la silla de enfrente. Sea que en su momento imaginé, pensé o tengo la certeza que formaron parte de quienes accionaron contra nosotros o no. Digamos, cuando yo creo que para construir, para mirar para adelante, uno tiene que a veces perdonar. Con lo cual yo no tengo restricciones para sentarme en ninguna mesa con nadie. Yo creo que si queremos construir políticas que sean públicas, que sean aceptadas por la mayoría, nunca vamos a lograr la unanimidad, pero sí por la mayoría, los sectores representativos, nos gusten o no nos gusten, tienen que estar sentados en la mesa y se debe escuchar su opinión. ¿A quién ya perdonaste? A todo el mundo, a todos. A todos quienes en su momento estaba enojado por lo que me tocó atravesar entre el 2016 y el 2019. El día que, el día que atravesé esa puerta que chirriaba allá en octubre del 19 y recuperé mi libertad y volví con mi familia, es como que dije, no tiene sentido que me vas a enfermar por el hecho de tener que ir a buscar una revancha, una venganza, cuando en realidad lo que quiero es recuperar el tiempo que he perdido en la construcción. ¿Tuviste miedo de que te pase eso? Digo, a nivel personal, no más allá de la construcción empresarial, digo, en lo personal, salir de ahí no debe ser fácil. No, miedo no tuve, nunca tuve esa sed de venganza o sed de revancha, ni cuando estaba preso. Imaginé cómo sería el día siguiente, ¿no? A salir y volver a mi casa y volver a las empresas y ver si tenía el reconocimiento de la gente con la que trabajaba como para poder volver a insertarme, y eso pasó. Y después con el tiempo fui teniendo, con el acompañamiento de mi familia, con el acompañamiento de quienes colaboraron con nosotros en todo el proceso que nos tocó vivir, dándome cuenta que si me quedaba enganchado en el enojo, en realidad tenía muy pocas posibilidades de ordenar mi vida y muy pocas posibilidades de sumar, ser un granito de arena para sumar en nuestra república. A vos, Fabián, te absolvieron. Por el motivo que te habían metido preso, te terminaron absolviendo. A mí ¿Esto me es correcto? hicieron muchísimas causas.
me denunciaron por muchas cosas. La principal fue arranca con la nota del diario La Nación, esta famosa del 13 de marzo del 16, y en esa causa nosotros siempre estuvimos a derecho, nos defendimos en la instrucción, nos fuimos elevados a juicio oral, tuvimos casi 3 años de juicio, y en diciembre del año pasado, por un voto dividido de 2 contra 1, nos absolvieron del delito que se nos acusaba de defraudación al Estado. O sea, por el delito por el que te habían metido preso preventivamente. En la causa por la cual me metieron preso, no por el delito, sino en la causa inventaron que nosotros habíamos tratado de burlar una medida patrimonial que había tomado el juez del instructor, y en base a eso dicen que como habíamos querido burlar esa decisión judicial, esa manda, nos pusieron presos para que no burlemos la manda judicial. Hay un dato muy interesante, se menciona bastante poco en medio del proceso, que es que los entes del Estado, que efectivamente estaban a cargo de la recaudación, que era el centro de la causa, renunciaron a cobrar efectivamente ese dinero y en función de eso seguir avanzando con la causa. Evidentemente la intención no era la reparación al Estado, sino que ustedes estuvieran, sometidos, uno intuye, para despojarlos de las empresas. Nunca hicieron ninguna acción para cobrar. El momento que inician el proceso que yo vi ahí, que estaba Macri, que dice, era el domingo a la noche, la nota había sido el domingo a la mañana, la entrevista con Majul había sido el domingo a la noche, que había sido grabada posterior a la entrevista, porque cuando uno mira las luces, cuando miras las sombras, te das cuenta que eran 2 momentos distintos. Él dice que ya estábamos trabando los embargos. A ese momento no existía, primero, ninguna medida judicial por el cual ellos pudiesen trabar ningún tipo de embargo. Y en segundo, a ese momento no había ninguna deuda exigible por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Nosotros teníamos planes de pago como cualquier contribuyente de la República Argentina, que al momento de que ellos hacen esta nota y a partir de ahí disparan un proceso de persecución importante sobre el grupo, la deuda estaba totalmente cancelada. O sea, todo lo que estaba vencido estaba cancelado y nos quedaban cuotas. En uno de los planes pagos por los cuales nos llevaron a juicio, de 36 cuotas que nos habían dado, como a cualquier contribuyente teníamos pagado 30 y casi el 87% de capital. Y en otro, en el cual nos habían dado 60 cuotas, teníamos pagadas 29. O sea, pagadas en tiempo y forma, no es que las pusimos ese día. Claro. O sea, todos los meses veníamos pagando la cuota con sus correspondientes intereses. Con lo cual, lo que hizo la FIP a partir de ese momento fue claramente no tener la voluntad de cobrar, y el objetivo de cobrar era frente al proceso de despojo de los bienes de la sociedad o del grupo por medio de una quiebra. Ahora, ¿el objetivo era que cierre C5N, que no funcionen más las radios? El objetivo, yo no sé si era que cierre, pero sí que cambie su línea editorial y que cambien quienes tenían la capacidad o la convicción de respetar la línea del canal. O sea, el primer objetivo sería que cambie la mano, que cambien los titulares y que aparezca una línea editorial absolutamente distinta. Ustedes saben que cada medio, de acuerdo a quién lo conduce, de acuerdo a cuáles son sus autoridades, tienen distintos tipos de línea de pensamiento sobre la cual se trabaja. Y en última instancia, si eso no se lograba, era preferirles que se cierren. O sea, había 2 alternativas. La mejor de ellos era que poder cambiar la línea editorial. Yo he mantenido reuniones en abril, mayo del 2016 con emisarios del gobierno, con personas de muchísima confianza de Macri, aunque él diga que no tenía ningún interés, en la calle Libertador, en el departamento de la calle Libertador, en donde se me decía que por el 50% de lo que nosotros habíamos comprado los medios en el año 2012, me compraban en ese momento todos los medios. Y claramente transferirle las acciones en ese momento que era posible era un cambio de acciones a una persona que tenía una identificación de amistad y de visión de país con Mauricio Macri, que era evidente. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Estaba yo, sí. Vos contaste en un programa con Jorge Rial en C5 que hubo una reunión en la casa de Franco Macri
No, esa fue entre otra Cristóbal reunión. López, Claro. donde estuvo el expresidente el día de 25 la de primera octubre. vuelta de esa elección. Sí. Y que efectivamente ahí el pedido fue abiertamente acompañar el proceso para meter a Cristina presa. Digamos, la conversación fue más amplia, pero lo que realmente interesó en su momento al expresidente fue cuál iba a ser la posición editorial que iba a tener C5 y las radios del Grupo Indalo, con respecto a una decisión política que ellos tenían de encarcelar a la presidenta. ¿Blanquearon esa Sí, intención? y hoy tuve una conversación a la mañana, no se me acuerdo con quién, y me contó que esa misma conversación existió. Ahí estaba el expresidente, ¿no? Macri. Macri con Cristóbal, sí. Y después hoy me contaron que esta misma reunión existió en el ámbito de la Casa Rosada, una vez que Macri asume como presidente, en la cual en esa reunión estaba sentado Macri, Margarita Stolbizer, Daniel Scioli y Sergio Massa. En donde Macri propone que los va a construir como sus opositores, que una oposición constructiva, que iban a poner determinados acuerdos, pero que en realidad el único punto que no era discutible era el acompañamiento de la oposición a la destrucción del kirchnerismo y el peronismo y en su momento al encarcelamiento de Cristina ¿Pero le estaba Kirchner. pidiendo eso a Daniel Scioli? A funcionar a las 4 personas que te conté. Seguramente si lo llaman a Daniel Scioli va a poder dar, o a Sergio Massa, va a poder dar certeza o no de esto que estoy O sea, contando. ustedes los legitimamos como opositores, está todo bien, pero en el objetivo Este de meter punto no presa a se Cristina discute. no se discute. Cuando la ves hoy a Cristina en el banquillo por la causa vialidad, pensando en estas reuniones, ¿qué pensás, qué reflexionás? No, a Cristina le tocó atravesar situaciones peores que las que nos tocó a nosotros, a diferencia de la privación de la libertad. O sea, ellos la han denunciado infinidad de causas, desde dólar futuro, memorándum de Irán, vialidad, la ruta del dinero acá, cuadernos, infinidad de causas, hechos que ha tenido 8 indagatorias en un día. O sea, ha vivido un proceso de persecución absoluto. Digamos, eso no es razonable en un país y en un sistema de justicia que funcione de acuerdo a un procedimiento que respete los derechos de las personas. Y cuando la veo en el banquillo, yo creo que todos tenemos la obligación, yo siempre creo que todos tenemos la obligación de rendir cuentas de lo que hacemos, ya sea en el sector privado como en el sector público, y que si hay alguna duda acerca de cómo se actuó, cómo uno participó en un proceso, está bien rendir cuentas. Ahora, si rendir cuentas es un proceso amañado, en donde se hace una construcción absolutamente lejos de la realidad, que no tiene nada que ver con los hechos, realmente es un proceso que deberíamos revisar. La sociedad está para que quienes tienen que rendir cuenta por la administración de sus recursos o por la generación de negocios con los quienes administran sus recursos, sea eso, no sea un proceso de persecución. ¿Vos creés que está escrito el fallo, como dice la vicepresidenta? Mira, yo creo que todo el proceso que hemos vivido hasta acá, yo lo voy a decir por mi experiencia personal, todo el proceso que hemos vivido hasta acá, nunca tuvimos un sí a cada uno de nuestros planteos. O sea, en la instrucción y cuando fuimos elevados a juicio oral. Un sí significaba la incompetencia, la incompetencia por naturaleza, por jurisdicción, el planteo de que era una cosa ya juzgada, la cuestión de... Todos planteos que objetaban el proceso hasta ahí. Todos los planteos, el ofrecimiento de prueba en forma conjunta con el llamado de indagatoria para lo que me estás preguntando, determinarlo en base a una pericia y saber si lo que me estás preguntando no corresponde a un informe tendencioso y absolutamente armado por parte de quien en ese momento me denunciaba, que quien estaba en la contraparte era el Estado mismo, porque era la Administración Federal de Ingresos Públicos, Vialidad Nacional, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central, era el Estado. Claro. Era claramente alguien que coordinaba los distintos estamentos del Estado. Todo nunca pasó, digamos, llegamos a juicios orales en donde a nosotros se
se nos imputa una defraudación al Estado y no había una sola pericia en la cual se diga si se había producido una defraudación al Estado y si esa defraudación al Estado qué significaba y cuál era el monto. Son cosas bastante similares. Tan es así que cuando el fiscal pide la condena, a nosotros nos pide 4 años y 4 meses, dice que además quiere que indemnicemos al Estado por un monto de lo que sería la defraudación al Estado. Y que para hacer eso tendría que hacerse una nueva pericia. O sea, se había producido todo el juicio, estaba haciendo la acusación, nosotros estamos preparando para el alegato y él quería hacer una nueva pericia para ver si había habido defraudación al Estado. Después de 3 años de instrucción y 3 años de juicio oral. Claro. O sea, llegamos, como llega en el caso de Vialidad, que también creo que quedó demostrado después de haber visto los alegatos del doctor Veraldi, llega con una situación totalmente amañada, o sea, llega con informes absolutamente falsos de organismos del Estado. A mí me pasó con información que era solamente aportada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. En el caso de Vialidad, la información aportada por Iguacel y Vialidad, Iguacel es el que ayer dice que la presidenta tiene que demostrar que es inocente. Sí. O sea, yo soy contador público, lo que me tocó vivir los últimos tiempos es cuasi abogado, con lo cual yo siempre pensé que uno tenía presunción de inocencia hasta que te demuestren lo contrario. Para Iguacel... Hasta el juicio de Vialidades, eso. No, hasta la declaración de Iguacel. Claro. Yo hasta ahora lo escuché de Iguacel. Una persona que fue administrador de Vialidad Nacional, fue ministro de Energía de la República Argentina, ahora es intendente de la Municipalidad de Sarmiento y tiene claras ambiciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Imagínense ustedes, un dirigente político que frente a una situación de esta le diga a la sociedad, demostrame que no lo hiciste. O sea, la carga de la prueba va en contrario. Sí, claro. Pablo. Me quedé con la reunión con los 4 dirigentes. Era obvio que Ibáñez había acabado con esa reunión. Pero tomando esa reunión, trato de llevarlo más adelante. Imagina que esa experiencia, la que vivió, digamos, el Grupo Indalo, pero también con distintos dirigentes de la oposición, de aquella oposición, digamos, durante el gobierno de Cambiemos, para el 2024, ante la hipótesis de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Imagina un escenario similar, que se aprendió de eso, que lo que viene puede ser todavía peor teniendo en cuenta cierto tono de violencia o de extremo, de grieta. Mira, yo veo que día a día en Argentina vamos superando los límites. O sea, yo creí que lo que nos había tocado vivir en el periodo 2016-2019 con respecto a quienes pensaban distinto, que era la cárcel, la privación y la humillación social, había sido un límite. Después del jueves pasado, o hace 2 jueves, en el cual un grupo de inadaptados o de lobos feroces, de acuerdo a lo que dicen algunos políticos, también volvimos al escenario de la muerte como herramienta de construcción política. O sea, lo que intentó hacerse ese jueves fue matar para construir políticamente, con lo cual yo creo que día a día vamos pasando límites que solo sabrá que pasará en el 2024 si todos quienes tienen la capacidad de construir la Argentina no tienen la capacidad de construir los consensos y llegar a una mesa en la cual se desarme todo este proceso. Solo que veo que este proceso día a día se va incrementando, con lo cual si vos me decís, gana Juntos por el Cambio en el 2024 y los factores de poder que formaron parte del 2016 al 2019 son los factores que tienen peso en la mesa de toma de decisiones de quien sea presidente en el 2024, y es muy probable que tengamos situaciones en las cuales vivamos hechos parecidos a los que o peores a los que nos tocó vivir. Aprendimos. Pero seguramente va a ser momentos difíciles. Ahora, Sebastián, otra vez la tengo con Sebastián. Pablo, déjame completar eso. ¿Qué Sebastián hay en tu vida? No sé, tengo que porque mencionaste este tema de construcción política a partir del intento de atentado contra Cristina. Sí, claro. ¿Qué significa que ves que hay una intencionalidad política aislada o que hay alguna construcción mucho más? No, yo creo que en lo personal. Sí. No tengo herramientas y elementos de prueba suficientes
para poder decir esto fue así. En mi construcción y mi análisis, lo que pasó ese jueves son un conjunto de hechos que se venían dando en el transcurso de los últimos meses, que el jueves se materializó con la suerte que tuvimos de que no tengamos un homicidio en ese lugar, y que después los hechos que van pasando con posterioridad nos demuestran que este no era un lobo suelto. Un loco aislado. Claramente, acá hay un proceso de construcción. Cuando comenzamos a ver cómo se pierden pruebas, cómo se demoran determinadas medidas judiciales con respecto a determinadas personas, cómo cuando se tocan determinadas personas empiezan a intervenir abogados de primer nivel muy vinculados a algún sector de los servicios de la República Argentina. Todos estos, cuando uno empieza a linkear y empieza a mirar, yo cuando empiezo a mirar los cruces de llamadas de Pepín Rodríguez Simón, me encuentro muchos números de teléfonos que hoy parecen que están dando vuelta en el expediente. O sea, hay cosas que son realmente sorprendentes. Perdón, en el expediente vos decís de los celulares de los 4 detenidos. Cuando yo miro los números de Rodríguez Simón, hablaba con estos abogados. Y Rodríguez Simón es la persona que está... Con Marano, con Salva, está hablando... con el otro, no, con Marano no, con el otro, Fernando... Sicilia. Entonces digo, pero qué raro, todas estas personas tenían algún tipo de relación, algún tipo de vinculación. O sea, siempre están en determinados tipos de procesos. Entonces digo, esto claramente va a determinar, tiene una autoría intelectual, una autoría material, y quienes financiaron este proceso, o sea, y quienes hicieron la vista gorda. La vista gorda en este proceso, podemos empezar a enumerar responsabilidades. Desde el gobierno nacional, quienes tenían la responsabilidad de conducir la seguridad de la vicepresidenta, desde el gobierno de la ciudad, que es el responsable de la policía de la ciudad, y que si encuentra un trapito limpiando un auto, lo detiene, lo identifica, ¿no? Y a estos que andaban con 4 copitos por todos lados, jamás los identificaron. Entonces hay claramente algún grado de complicidades. Hoy habló, en mi opinión, el senador Torres, que sé que está linkeado por haber sido asesor de él hasta hace días nada más, el doctor Marano, habló de los sótanos de la democracia, reconociendo que en el gobierno de Mauricio Macri existieron, de hecho dijo, existieron, siguen existiendo. ¿Fueron esos sótanos de la democracia los que cablearon una cárcel para escucharlo o fueron, como se dice todo el tiempo, un par de tercerizados, digamos, ¿no? No, monotributistas. Monotributistas. Para un sector de la justicia, quienes nos alambraron la cárcel, pudieron entrar, ¿no? Tanto en la celda como en los lugares en donde convivíamos comúnmente, como en los lugares en donde teníamos nuestras reuniones con familiares y abogados, hasta en los lugares donde teníamos nuestras visitas íntimas con nuestra pareja. Todo estaba cableado, todo estaba siendo reportado a la Oficina de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, acá en un barrio, creo que es en Mataderos, y a la CIDE, rebotaba sobre la CIDE. Todo eso fue monotributistas, mano de obra de monotributistas. Sí, por eso digo que esa mano de obra de monotributistas, con esos asesores y esos abogados que logran resoluciones que establecen esto, son los mismos que hoy tenemos cuando se tocan determinados resortes que vinculan al poder, aparecen en los expedientes. Fabián, ¿por qué crees que no vuelve Pepín Rodríguez Simón? No sé, porque yo me imaginé que era un abogado que tuvo la capacidad de poner de los 4 miembros de la Corte 2, que seguramente los entrevistó, los evaluó, se los presentó, como dijo mismo Macri, que quien sugirió el nombre de Rosenkrantz y de Rosati para ser designados en la Corte fue Pepín Rodríguez Simón, quien tomó la definición del mecanismo inconstitucional de designar 2 miembros de la Corte de manera totalmente ilegal, fue esta persona. Con lo cual me parece que es una persona que tiene relaciones como para tener confianza en la administración de justicia de la República Argentina. ¿Y entonces?
debe haber hecho debe tener muchos problemas, ha incumplido muchos acuerdos. Hay que poner porque en por ahí contexto- nosotros éramos unos niños de pecho al lado de todas las cosas que hizo. Debe tener unos cuantos facturas que pagar y sabrá que habrá mucha gente que cuando tenga que rendir cuenta va a tener unas cuantas facturas que pagar. ¿Qué decían No es la ellos? Hay que nuestra. poner en contexto que en la causa en la que está prófugo Pepín Rodríguez Simón es en la que vos sos querellante. Sí, la que tiene es ese en la ritmo. causa en la cual nosotros, él dice que no viene porque como tenemos acceso al poder, dice, somos un medio de comunicación importante y como tenemos relaciones con el poder, él no viene por el miedo a su libertad y a su integridad física. Lo que se olvida decir este señor que yo lo denuncié en marzo del 2019. Yo estaba preso, me levantaron a las 4 de la mañana, me trasladaron en la unidad de traslado del Servicio Penitenciario Federal, llegué a Comodoro Pi y me recibió la ampliación de indagatoria que había sido de denuncia, no la doctora Servini, sino uno de los secretarios de la doctora Servini, que ella pasó en un momento. Yo no lo denuncié desde una posición de fortaleza, lo denuncié desde una celda de la cárcel de Ezeiza, ateniéndome a las consecuencias de lo que eso significaba. Situación que me las hizo conocer, porque el señor Rodríguez Simón, tan valiente, llamó a una de las personas que tiene confianza con nosotros en su casa, acá en Libertador también, hay bastante en Libertador. ¿Cómo está Libertador? ¿Cómo Estamos está muy Libertador? cerquita acá. El Libertador parece que no es tan Libertador. Estaba en su casa, hizo pasar a una persona de nuestra confianza y le dice, mirá, lo que estás viendo no me estás viendo, lo estás viendo a Mauricio Macri, lo estás viendo a Torello, lo estás viendo a Abad, lo estás viendo a Cuccioli, lo estás viendo a Mario Quintana y último soy yo. Te aviso que hay 3 instancias en las cuales que estamos realmente enojados. La primera es que habíamos hecho la denuncia en María Servini, en el Tribunal Oral, el Tribunal Correccional número 1. La segunda, que habíamos comenzado a dialogar con Pablo Dugan a efectos de escribir un libro que se llama La Persecución. Y la tercera dice que había tomado conocimiento, que le habían informado de los servicios de inteligencia, que nosotros estábamos organizando con sicarios matar al presidente y a ellos. ¿Sí? ¿Eso te lo dijo? Eso le dijo Fabián Rodríguez Simón a una persona Claro, de nuestra porque vos extrema estabas en la confianza, cárcel en ese momento. que nosotros desde la cárcel estamos organizando la denuncia, el libro y la contratación de sicarios para matar a gran parte del gobierno macrista. Eso incluía Y quería copitos hacer también. información que tenía plena confianza en la información que venía de servicios de inteligencia. Entonces, la persona esta, imagínate, lo sorprendió, le dice, mirá, que el libro lo van a hacer es probable, no sé, pero probable, que te denuncian, no sé, pero probable porque se van a vender. Ahora, lo que sí pongo la mano en el fuego y el cuerpo en el fuego es que no van a contratar sicarios para hacer una cosa de esa. No son delincuentes. Bueno, dice, tienen 15 días para desistir de todo lo que están haciendo. En 15 días yo me voy a Londres, en 15 días vuelvo y en esos 15 días vean lo que van a hacer. Trata de convencerlos a tus amigos. ¿Y si no? Y si no, te denunciaré al juego, a los accionistas y a los directores que tienen participación en las empresas del juego en la ciudad de Buenos Aires por una supuesta defraudación al Estado de la ciudad de Buenos Aires. Te haremos la denuncia penal, te imputaremos, te indagaremos, te procesaremos, te pondremos preso a vos y a los directores, le sacaremos las concesiones y se le acabará el financiamiento para llevar adelante el libro, la denuncia y la contratación de sicarios. Ese es ese señor. Ese señor no se anima a venir a la Argentina. Y tampoco se porque anima a hablar y seguramente dar hizo notas. lo mismo con unos cuantos más. Tampoco se anima a dar entrevistas, ¿no? Porque se lo ha buscado por todos lados y no quiere hablar. No, ha hablado con algunos periodistas, ¿no? con algunos periodistas amigos. Claro, bueno, pero la televisión pública, por ejemplo, no quiso venir, ese 5N tampoco quiso. No, él no habla con... En realidad, también se da una circunstancia muy importante en la realidad de la Argentina. Hay algunos sectores de la política que creen que solamente tienen que hablar con quienes ellos se sienten confortables, no con quienes le puedan preguntar y sacarlo del grado de confortabilidad, porque nadie le va a faltar el respeto y nadie le va a poner en una situación personal difícil, sino que expliquen determinadas circunstancias. Bueno, este señor no explica ni a la sociedad a través del periodismo, ni a la sociedad a través de la justicia, porque se profugó. Fabián,
¿Qué? No le iba a dar la palabra. Sebastián no, Fabián. No, vos ya que pensé, me tomé un Ya la segundo tercera, para no la volver a vencida. decir. Me lo anoté acá, mirá. Igual, espera, está nervioso porque nunca se confundió el nombre de ningún entrevistado. Yo me vivo confundiendo nombres de todo el mundo, cambio apellidos, hago todo. Vos sos muy correcto. Tengo que ver qué hay ahí. Como empresario de medios, vuelvo un poco a toda esta situación, digamos, ¿no? Incluso a la escena de Cristina como máxima expresión de sectores que utilizan la violencia como modo de capitalizarse políticamente. Como empresario de medios, vos ves la escena. ¿Sentís una responsabilidad respecto de, bueno, a ver qué es lo que estamos haciendo, de qué manera se construye esto? Yo no creo en la teoría de que todos somos exactamente lo mismo y todos tenemos las mismas responsabilidades sobre esa escena, pero eventualmente capaz que vos llegás a alguna reflexión. No, yo creo que, mira, yo siempre digo que en el perdón de lo que me tocó vivir, he permitido y he aceptado que del otro lado de la mesa estén sentados a quienes en algún momento creí que eran los responsables de lo que me había pasado. Y siempre yo digo una cosa, nosotros cuando compramos los medios en el 2012, dijimos que veníamos a defender o a instalar en la discusión pública un modelo de país que pensábamos que era el modelo de país que era el más representativo para una distribución equitativa de la calidad de vida en la Argentina. No veníamos a defender un gobierno, ni a una persona, veníamos a defender un modelo de pensamiento de país. Y es lo que hicimos de manera permanente cuando quienes gobiernan la Argentina coinciden total o parcialmente con lo que pensamos del modelo de país, o cuando quienes gobiernan la Argentina están en la vereda de enfrente, siempre nosotros mantuvimos nuestra posición. Pero hay cosas que nosotros hay límites que no hemos pasado. O sea, yo me acuerdo a principios de este año, no me acuerdo, o final del año pasado, termino del gimnasio, vengo y veo que había una movilización de una marcha había gente que estaba enfrente del domicilio de una dirigente de la oposición, teóricamente haciendo una marcha de repudio. Patricia mirá, digo, mirá qué sorprendente, un domingo a las 8 de la noche, una marcha de repudio. Me quedo mirando, me llamó la atención, empezó a llamar a 1, a 2, a 3. Bueno, nosotros en 25 minutos tomamos las decisiones que teníamos que tomar. Echaron a Tomás Méndez. Sí, claro. Echamos a Tomás Méndez, suspendimos a los productores, dijimos, nosotros no formamos parte no somos una fuerza de combate. Nosotros informamos y la ponemos a esa información después en una opinión con nuestro prisma. Pero no formamos parte, no hemos pasado límites, hemos dado claras convicción de que hay líneas que no pasamos. Entonces, vos me decís, desde los medios, ¿tenemos responsabilidad? Claro que tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad en lo que se construye. Quienes están en los medios, quienes aumentan los precios de los alimentos, de los bienes y servicios, todos tienen responsabilidad. Nosotros intentamos que nuestra opinión no nos nuble de tal manera que no sea un lugar en donde realmente eso no sea la construcción de la opinión. Y cuando competís, digamos, con otros canales de noticias, ¿te tienta cruzar ese límite o crees que das ventaja por no cruzar ese límite? No, nosotros competimos, somos un canal competitivo, somos un canal que ha estado discutiendo en los transcurso de los últimos 3 años en los canales de noticias el primero o el segundo lugar. Y que cuando lo compara con canales de aire, siempre está entre los 4. Y nosotros no necesitamos atravesar ese límite, ser parte de una parodia, no de la información, no de los hechos. O sea, nosotros queremos informar hechos y ponerle nuestra matriz de visión de qué país y qué mundo queremos sobre los hechos de la realidad, no sobre una parodia que montemos. O sea, eso no lo vamos a permitir, o sea, no lo permitimos. Yo he hablado con varios dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición, frente a ese evento, y a todos sorprendieron que en 30 minutos habíamos tomado la decisión. O sea, hay cosas, límites que no se pasan. Flor. Sí, hacia adelante, de cara a las elecciones, me pongo en ese escenario hipotético que planteaba Pablo de un cambio de gobierno. ¿Crees que si gana Juntos por el Cambio, Macri es lo mismo que Larreta en el sentido de relación con los medios de comunicación, con la justicia? Yo creo que las personas son importantes, pero cuando
Pablo me preguntó por el tema del 2024, cómo lo veía. Yo dije, ¿cómo se construye la mesa de los factores de poder? El presidente es una persona que llega con un conjunto de factores de poder y esos factores de poder tienen distintos tipos de intereses y distintos tipos de comportamientos frente a la administración, la administración del poder. No sé cómo, si llega Macri o llega Larreta o llega María Eugenia Vidal o llega Facundo Manes o el gobernador de Jujuy, cómo construirán la mesa de los factores de poder. O sea, el presidente no toma las decisiones solo, el presidente generalmente se construye en una mesa donde hay factores de poder que tienen peso específico en la toma de decisiones. Entonces, si Larreta, si todos los que nombré tienen la capacidad de construir una mesa con factores de poder que tengan una visión distinta a la que tuvieron en el 2016-2019, puede ser otro gobierno. Si Larreta llega a ser el presidente con los mismos factores de poder que conformaron la mesa en 2016-2019, es muy poco lo que va a poder morigerar sobre lo que ellos quieran. Varias veces dijiste, yo me sentaría a tomar un café con cualquiera, yo perdoné. La vicepresidenta misma ha dicho, acá hay que juntarse, me junté con Melconian. Parelli diciendo, no hay límites, puede ser con cualquiera una mesa de charla. ¿Por qué crees que, si se quiere, desde un lugar ideológico se dice eso y desde el otro se dice, es con 70 y 30 afuera, el kirchnerismo es un límite, son ellos o nosotros? Será porque ellos son el 30 y quieren quedarse afuera. En realidad, no sé por qué dicen es el 70 y el 30 afuera. La construcción que ha hecho el peronismo históricamente es una construcción de las grandes mayorías. Con lo cual se estarán autoexcluyendo de la mesa con su 30% de votos. Lo que yo creo que, eso es una chanza, ¿no? Pero me parece que hay en algunos sectores hay la voluntad de expresar que es necesaria el diálogo, pero después cuando se abre el diálogo no están convencidos de que deba hacer el diálogo. Porque ayer escuchaba a una persona que decía, es muy difícil explicarle a la gente que le vas a sacar todos sus beneficios, que le vas a sacar la indemnización, que le vas a sacar el aguinaldo, que la precarización en el trabajo, que la energía no la va a poder pagar, que los bienes y servicios van a ser inalcanzables, que su estilo de vida, sus hijos por ahí podrán ir al colegio o no podrán ir al colegio. ¿Cómo podés ir a discutir una construcción en ese sentido? Es muy difícil, entonces es preferible en algunos sectores como yo decía, para algunos sectores que construyen la política, generando conflictos sin discutir el verdadero objetivo de su proyecto político. Néstor. Vuelvo a propósito de esto y vuelvo al empresario de medios. Se produjo en los últimos tiempos la irrupción con mucha fuerza de La Nación Más, con un discurso muy claro, el de TN ni hablar. Cuando A24 intentó correrse hacia el centro, no le ha ido del todo bien. ¿Por qué los medios, los canales de noticias crecen por derecha? No, yo creo que los canales de noticias no crecen por derecha, no estoy convencido de eso. Yo creo que los canales de noticias crecen de acuerdo a la agenda. Yo creo que si la agenda nos permite, la agenda pública nos permite trabajar temas interesantes, los canales repartimos el público de acuerdo a la opinión. Recién dije, nosotros no tenemos una visión de derecha. O sea, somos O sea, crecen todos los canales de noticias por igual y después se reparte de acuerdo a cómo a la opinión. Sí. Nosotros este mes estamos ganando el mes, a hoy, ¿no? Al día, no sé qué es, 22 de septiembre. Hay una agenda que nos permite instalar una circunstancia. Lo que voy a decir, por ejemplo, La Nación Más es un canal que, digamos, este mes va a quedar seguramente tercero cómodo, con una agenda que no ha podido instalar. O sea, a la sociedad le ha interesado saber qué ha pasado, por ejemplo, con el hecho de el intento de homicidio sobre la vicepresidenta, mientras ellos lo invisibilizaron. Esa invisibilización hacía que algunos comunicadores y algunos
encuestadores o construcción o quienes evalúan la opinión de la sociedad digan que el 30% creía que era un homicidio o un intento de homicidio y el 70% que había sido una farsa. Bueno, hoy, si hacen esa evaluación, el 60% creen que fue un intento de homicidio, el 40% que fue una farsa. Sí, es así, eso fue una construcción. Es esperanzador. Quiere decir que el formateo de la opinión pública no surte efecto todo el tiempo. Y si no hubiese ganado Macri en el 2019. Y perdió por paliza. Bueno, o sea, se formateó decirse... la opinión pública de una manera increíble. A quienes pensaban distinto se los acosaba o se los ponía presos. Y perdió por 16 puntos. Bueno, pero ahí suele decirse que los medios no logran instalar determinado modelo. Es decir, cuando la realidad contrasta, la gente lo observa, pero sí puede obstaculizar el desarrollo de otro, digamos, ¿no? Es una discusión que me parece... Yo creo que los medios pueden, vos decís, obstaculizar el ejercicio del poder. No digo porque explica que Macri gana, pero tiene una realidad muy acuciante. Porque Macri pierde, pero tenía una realidad muy acuciante que no había forma de que una estrategia de medios lo pudiera blindar. Ahora al revés, cuando hay un desarrollo, un gobierno y los medios lo tenés en contra, bueno, te complica. Yo considero que no, mirá, más en contra de los medios que tuvo Cristina Kirchner, creo que no hay. Y instaló su gobierno, sacó 54% en el 2011, instaló un conjunto de medidas que hacían a favor de la gente, de una una equitativa distribución de la riqueza, y tenía todos los medios en contra. Yo creo que cuando vos ejercés, cuando estás en el poder, los medios pueden no obstaculizarte, pueden demorarte, pueden hacerte perder el tiempo, pero si vos tenés claramente la convicción de lo que tenés que hacer, vos sabés hacia dónde vas y lo podés hacer. Fabián, la gente te acompaña. Mi última pregunta es, ya como empresario del sector energético, hay una discusión ahora muy importante respecto de la regla de juego sobre, por ejemplo, los recursos de vaca muerta, etcétera. ¿Cómo compatibilizas tu mirada política, tu subjetividad política, con un rol del Estado que para hacer bien lo que tiene que hacer tiene que limitar la rentabilidad o la disponibilidad de divisas o lo que fuera de las empresas que van a entrar en ese juego? Justo me pones un tema bastante interesante. Yo creo que el desarrollo del negocio energético en la Argentina va a ser el que nos va a estabilizar la macroeconomía en el mediano plazo. Ayer el presidente dijo desplazando al agro. Yo creo que Argentina tiene la capacidad en los próximos 50 años de tener una generación de flujo de moneda fuerte, de dólares, que va a permitir estabilizar o terminar con lo que vos planteaste en uno de los momentos de la conversación, que es el tema de la economía bimonetaria que tiene la Argentina. Nosotros tenemos una economía bimonetaria en primera instancia porque tenemos una restricción de dólares. En segunda instancia porque hemos tenido un comportamiento macroeconómico absolutamente errado en los últimos 50 años, con lo cual a la moneda propia, a nuestra moneda, le hemos perdido el valor de ser moneda de atesoramiento. Entonces, nuestra sociedad se atesora en dólares y entonces el dólar, que vendría a ser el aceite del motor en la vida, nosotros lo ponemos abajo del colchón y lo que hacemos es disminuir la capacidad que tenemos de desarrollarnos. Yo creo que todo esto lo da vuelta el proceso de vaca muerta, porque en vaca muerta se dan dos circunstancias. Tenemos primero un nivel de recursos y de reservas casi infinitos, una capacidad que tenemos que explotarla rápidamente, porque ese recurso, por la calidad y el tipo de recurso, se va a volver obsoleto en un X. Unos hablan de 20 años, otros de 15, otros de 30, otros de 50, pero que claramente vamos a obtener obsolescencia del recurso, es real. En 1800, quienes tenían minas de carbón eran megamillonarios, apareció el petróleo y de un día para el otro tuvieron que mirar cómo la veían pasar. Entonces yo creo que en Argentina uno de los puntos en los cuales se debe construir el consenso claramente es cómo desarrollamos energéticamente nuestro país. Y ahí es donde están los recursos más importantes para lograr la estabilidad macroeconómica del país. Era la última pregunta, Caruso tiene ganas de Y repreguntar. yo siempre digo algo más.
siempre digo algo, debe ser uno de los pocos países que cuando se sienta a la mesa para tomar las decisiones del mundo energético está el Estado, que tiene el 50% del negocio con YPF, una decisión del 2011, 2012, pero además los otros 5 jugadores también viven acá. Está sentada la gente de Pampa, que es Midland, está sentada la gente de Techín, que es el Grupo Roca, está sentada la gente de Panamérica, que es gente de está sentada la gente de Plus Petrol, o sea, la gente de Urnequian con CGC, o sea, es una mesa de argentinos. Te digo algo, es la pregunta, te digo algo, la pregunta que más me gustó de toda la nota. Que para mí es muy importante. ¿Quién es el beneficiario final siempre del recurso? Porque si el beneficiario final es quien tiene que transferir la divisa al exterior, nunca va a tener divisa. Si el beneficiario final es un argentino, nos guste o no nos guste, se llame Pedro, Juan o Héctor, o Sebastián, el recurso queda en Argentina. O Sebastián. Gracias, Fabián, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Tanda, ya venimos. ¿Listo? Últimos segundos, te diría, de desiguales. Se aprobó la media sanción en el Senado de la modificación de la Corte, así que seguramente el domingo hablaremos de eso, señor Pablo Ibáñez. Nos tenemos que ir. Sí, domingo corriendo. Horario especial, ¿no? Sí, 22:30, porque antes juega, si no me equivoco, Estudiantes Atlético Tucumán, que, bueno, es puntero del campeonato atlético, así que... sí, es puntero en este momento. Tiene que confirmar ahí, ¿no? Pero qué bien el fútbol en la televisión pública. Después del puntero de Atlético el domingo venimos nosotros. Nos vemos.